Hola y bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a aprender sobre la religión en Hispanoamérica. Obviamente, Latinoamérica ha cambiado mucho a causa de muchas influencias de religión y vamos a ver cómo. Religiones diferentes existen por miles de años, así empezamos en los años antiguos. En los años antiguos existió tres grupos de indígenas importantes con religiones diferentes. Los tres grupos son los aztecas, los mayas y los incas. La religión azteca tenía conceptos de la cultura tolteca. También tenía dos dioses importantes. El primer se llamaba Quetzalcóatl, quien era el dios de civilización. Había creado al hombre regando su propia sangre sobre la tierra. El otro, Huitzilopochtli, era el dios de la tribu y la guerra. También los aztecas recompensaban a los dioses con sangre, así tenían sacrificios humanos. Los mayas tenían sacrificios también, pero los suyos eran de personas y perros, los únicos animales que tenían. Los dioses de los mayas eran relacionados con los días y los años. Los mayas creían que los dioses habían hecho a los primeros hombres de maíz, no de sangre como los aztecas. Entonces, el maíz era un producto sagrado en la religión maya. También los mayas y los aztecas construyeron pirámides para sus dioses. La religión de los incas era diferente porque tenían emperadores que eran descendientes directos del sol, y el primer emperador, Manco Cápac, era el hijo del sol. Entonces ellos combinaban el gobierno con la religión. Claramente los grupos indígenas tenían religiones muy importantes para la historia de Latinoamérica, pero no duran para siempre. Unos años después, los españoles vinieron al Nuevo Mundo. Los conquistadores españoles toman el control de los indígenas y se convirtieron ellos al cristianismo. Especialmente los aztecas fueron destruidos a causa de un hombre, Cortés. Inicialmente los indígenas no estaban en contra del catolicismo, pero cuando los españoles usaron fuerza y violencia, los indígenas no quisieron convertir religiones. ¡Allí veo Quetzalcóatl! Enrique, ¿quién es Quetzalcóatl? Creo que ellos se toman por un dios indígena. Bueno, entonces, páganos me escucharán. Sí, señor Cortés. ¡Hola, mis personas! Necesitan trabajar para mí. Bueno, Quetzalcóatl, y también deben convertir al catolicismo, la mayor religión. Sí, cualquier cosa que tú quieres. Pero, ¿qué es el problema con nuestra religión ahora? Tú eres nuestro Dios. No me pregunta. Ustedes son mis salvajes y necesitan seguir mis videos. Porque eres como un enemigo. Nosotros nos gustas. Sí, y quiero que ustedes convirtieran al catolicismo. Si no nos escucharan, se mataríamos. No quiero ser parte de una religión que es basada en violencia y amenazas. No cuido sobre sus pensamientos. Catolicismo es tu religión ahora. ¡No! ¡Vale! Lo siento, convertiré al catolicismo. No me matará, señor. Todavía, catolicismo es la religión principal de Latinoamérica. Vamos a hablar con dos personas de Hispanoamérica para aprender más sobre la religión de hoy. Hola, estoy aquí con mi padre Julio Cotto, quien nació en Cuba. Voy a entrevistarlo sobre la religión. Hola, aquí tengo una mujer de Puerto Rico conmigo. Ella es mi abuela y se llama Blanca Roca. Tendremos una entrevista para aprender más sobre la religión en Latinoamérica, particularmente en Puerto Rico. Bella, ¿qué es la religión que la mayoría de la gente de Puerto Rico practica?
Es la religión católica. ¿Sabe usted alguien quien no es católico? Sí, hay dos religiones más, que es la protestante y la evangélica, pero no va mucha gente como la católica. ¿Qué es la religión principal en Cuba? En Cuba la religión principal es la Iglesia Católica. Mi familia era católica. ¿Y sabes una persona de Cuba quien no practica esta religión? Después de la revolución, cuando vino el comunismo, muchas familias no podían practicar su religión. El gobierno no lo dejaban practicar. ¿Qué días de festivo celebra usted? Los días de San Juan Bautista, el día del Sagrado Corazón de Jesús y el día de San Judas Tadeo, son 3 días que se celebran mucho. ¿Qué hacía usted para el día de San Juan? Teníamos la misa con una procesión y después bajábamos abajo a un salón donde celebrábamos con comidas. Mi familia siempre celebraba Navidades y se llamaba los Reyes Magos. En enero 6, todos los años, los 3 reyes traían regalos para los muchachos. El rey mío era el rey Gaspar y nos traía un regalo en enero 6. ¿Qué te enseñaron tus padres sobre la religión? Mi mamá era muy religiosa. Siempre iba a la iglesia todas las semanas y todos los días hacía mucho que rezamos en la casa. La casa tenía estatuas de religión y era muy importante. Nos enseñaron que tenemos que tener fe en Dios. ¿Qué influencia tuvo la religión en tu vida? La religión tuvo mucha influencia. Yo soy una persona de fe y la religión católica es de ayudar a muchas personas. ¿Y por qué tiene usted todas estas cosas? Porque estas son las imágenes que desde niños nuestros padres nos enseñan. ¿Y puede describirlos? Ok, esta es San Judas Tadeo, una oración muy buena que nos ayuda a hacer las cosas bien. El corazón de Jesús, y este es el rosario que nuestros padres nos enseñan a rezarlo todos los días, especialmente cuando tenemos problemas, rezamos el Santo Rosario y nos sentimos mejor. ¿Y por qué trae todas estas cosas a cada lugar que va? Porque para mí todas estas imágenes es la que me ayudan a seguir adelante y hacer las cosas bien. ¿Y qué es la agua? Este es el agua bendita y cuando estamos enfermos o no nos sentimos bien, cogemos un poquito de agua bendita, nos hacemos la cruz y nos sentimos mejor. Gracias por su tiempo. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Como ellos dijeron, la religión tiene mucha influencia en la vida diaria de las personas. Vamos a ver cómo. Hijas, vamos a la iglesia. Necesitan darse prisa. Mamá, ¿por qué? Yo no quiero ir a la iglesia ahora. Necesitamos ir a la boda de su prima. Pero las bodas son muy aburridas. Yo quiero ver la tele porque es divertida. No digas esto. Las bodas son muy importantes porque están en la iglesia. Papá, quiero ir a la casa de mi amiga. Necesitamos asistir a la boda y es mi decisión final. Es un parte de la religión y es importante que vayamos. Mamá, estoy muy feliz. En 5 días es la Navidad. Sí, me gusta abrir regalos. Es mi festival favorita. Pero no se olvide que Jesús es la razón principal para la celebración de la Navidad. Sí, y la Navidad es una festividad religiosa. Por eso vamos a la iglesia. Sí, es un día para honrar a Jesús y recordar que debemos ser amables a todas las personas. No sabía esto. Es muy interesante. Sí. Papá, ¿qué es un bautizo? Un bautizo es una ceremonia cuando una persona se une con la iglesia oficialmente. ¿Qué hacen las personas durante un bautizo?
Se pone el agua encima de la cabeza del bebé, que simboliza la purificación y la entrada a la iglesia. ¿Estamos bautizadas? Sí, ustedes fueron bautizadas cuando eran bebés. ¡Olé! ¡Nosotros somos partes de la iglesia! Claramente, la religión tiene mucha influencia en la vida diaria. Hay muchos días de festivos como la Navidad y Semana Santa. También las personas asisten a ceremonias como las bodas y los funerales. Pero hay otras religiones en el mundo hispánico. 20% de las personas en Latinoamérica son protestantes. Hoy en día, los protestantes asisten a la misa más veces que los católicos. También hay regiones como Brasil y la región del Caribe que tienen influencia africana. Entonces tienen religiones africanas. A veces, las religiones africanas mezclan con el catolicismo para formar otras costumbres y tradiciones. Es interesante que Hispanoamérica tenga muchas religiones diferentes, pero el catolicismo es la religión principal. En nuestro programa vimos los cambios de la religión y cómo la religión desarrolló durante los años en Hispanoamérica. No puedo ver cómo la religión cambiará en el futuro. Gracias por juntar con nosotros en nuestra aventura religiosa. Adiós.